Empezamos el año 2023 y las empresas continúan despidiendo empleados. Y de hecho, hemos tenido muy mal comienzo este año porque estos despidos están empeorando. En este canal te venimos mostrando cómo la economía está empeorando, la gran recesión que podríamos sufrir en 2023 y cómo las empresas ya estaban empezando a despedir personas en 2022. Por eso, en este vídeo vamos a hacer una actualización de cómo está la situación del mercado laboral en los Estados Unidos y vamos a analizar otras señales que nos dicen que las empresas están recortando costes y preparándose para una recesión. Una empresa en ese sentido funciona igual que tu hogar. Si tú crees que tu ingreso va a bajar en el futuro, lo que haces es bajar tus gastos y ahorrar más dinero para estar preparado para cuando tu ingreso baje. Las empresas hacen lo mismo. Cuando ven que una recesión podría ocurrir, bajan sus costes y ahorran dinero para que cuando la recesión venga puedan sobrevivir. Y una de las principales maneras que tienen las empresas para reducir costes es despedir a su personal. Por eso, algunas empresas ya desde el año pasado empezaron a despedir a su personal y en enero de 2023 continuaron haciéndolo. Veamos algunos ejemplos de despidos que se anunciaron solo en ese mes. Google recortó 12.000 puestos de trabajo y es el mayor despido en la historia de la empresa, representando alrededor de un 6% de todo el personal de la compañía. Microsoft anunció grandes despidos que afectarán a 10.000 empleados, y su director ejecutivo, Satya Nadella, advirtió que se vienen 2 años muy difíciles para las empresas tecnológicas. Vox Media, la empresa dueña de la revista The Verge y el diario The New York Times, despidió a 130 empleados que representan el 7% de la fuerza laboral total de la empresa. BlackRock, que es una de las empresas de inversiones más grandes del mundo, planea despedir a 500 trabajadores después de la caída de la bolsa del año pasado, lo que representa aproximadamente un 3% de su fuerza laboral. Goldman Sachs, uno de los bancos más grandes del mundo, despedirá a 3.200 empleados y será uno de los mayores despidos en la empresa desde la crisis financiera mundial de 2008. Coinbase reducirá el 20% de su fuerza laboral, que representa 950 despidos, en lo que sería la segunda ronda consecutiva de recortes de empleos, ya que el año pasado había despedido a 1.100 personas. McDonald's anunció que comenzará a despedir personal corporativo, es decir, personal administrativo y gerentes en abril, aunque aún no se confirmó cuántos despidos serán. Stitch Fix, que es una tienda minorista online de ropa, despidió a su CEO, que es el máximo ejecutivo, y planea reducir el 20% de su fuerza laboral. Salesforce, una de las empresas de software más grandes del mundo, despedirá a 8.000 trabajadores, al igual que otras empresas tecnológicas, lo que representa el 10% de su fuerza laboral. Y por último, Amazon anunció que eliminará más de 18.000 puestos de trabajo, más de lo que había previsto inicialmente. Y así podríamos seguir nombrando más y más ejemplos de empresas despidiendo trabajadores. Pero muchas veces hablar de casos particulares hace que perdamos visión sobre lo que está pasando en el mercado en general. Por eso, además de ver algunos casos puntuales como los que vimos, es necesario ver también datos generales de la economía, y en este caso vamos a ver algunas estadísticas de la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos y de la Layoff.fyi, un sitio web que reporta los despidos en la industria tecnológica. Allí podemos encontrar algunos datos interesantes que analizaremos, como por ejemplo cuántos despidos hay en relación al total de los empleos o cuánto tiempo tendría que esperar una persona antes de encontrar un nuevo trabajo si alguna vez lo despiden. Y este último dato es muy importante, ya que en base a ese dato puedes saber cuánto dinero necesitas ahorrar en tus cuentas de ahorro para estar tranquilo en caso de que te quedes sin empleo. Vayamos entonces a ver el primer sitio web a analizar, y es Layoffs.fyi, que es un sitio que muestra datos sobre despidos en empresas de tecnología. En la parte superior, este sitio nos muestra su principal estadística, que es la cantidad de despidos y la cantidad de empresas que están despidiendo personas, tanto para 2022 como para 2023. Esto es muy importante ya que los datos solo sirven si se comparan contra algo. Por ejemplo, si dijéramos que hay 1.000 despidos, eso podría parecer mucho, pero si el año pasado los despidos eran de 100, los 1.000 son aún más graves por el aumento, mientras que si el año pasado los despidos eran de 999, prácticamente no hubo variación. El primer dato que nos encontramos en el sitio es que en lo que va de 2023 hubo 56.570 despidos, en un total de 174 empresas tecnológicas, y este parece un número realmente alto. Pero para poder determinar si es un valor alto o no, es importante compararlo con el año 2022. En 2022 hubo 158.951 despidos, distribuidos en 1.035 empresas tecnológicas que despidieron personal.
De estos datos podemos sacar dos conclusiones, y lamentablemente para quienes trabajan en empresas tecnológicas no son para nada alentadoras. En lo que va de año 2023, los despidos ya alcanzaron el 35% de todos los despidos de 2022. Y eso es algo muy grave, porque significa que las empresas de tecnología están aumentando el ritmo de los despidos. Además, en 2022, ese total de casi 160.000 despidos lo hicieron 1.035 empresas, lo que daba un valor de 160 despidos por empresa, mientras que en 2023 los casi 57.000 despidos fueron hechos por solo 174 compañías, lo que da un valor de aproximadamente 320 despidos por empresa, por lo que cada empresa en particular está despidiendo aún más personas que el año anterior. Pero no todo son malas noticias. La buena noticia es que la mayoría de estos despidos están contenidos dentro de la industria tecnológica, aunque obviamente esto es solo una buena noticia si no trabajas en este sector. Pero, ¿por qué las empresas tecnológicas están despidiendo tanto personal? Esto es por la forma en la que estas empresas crecen. La tecnología es un sector donde la clave para el éxito está en el rápido crecimiento, ya que en general las tecnologías son fáciles de copiar, y por eso debe ser el primero en captar al mercado. El ejemplo más claro es el de Uber, que una vez que se hizo masivo, empezaron a surgir muchas otras empresas que hicieron lo mismo como Lyft. Entonces, para crecer tan rápido, necesitan mucho dinero y consiguen inversores que constantemente les dan dinero para hacer crecer la empresa. Pero frente a la caída de las bolsas del mundo del año pasado, los inversores están dejando de poner su dinero en empresas de riesgo como las de tecnología, y ahora estas empresas ya no tienen el capital suficiente para sustentar el crecimiento y deben despedir personal. Por eso es que si miramos los ejemplos de empresas despidiendo personal que vimos al principio, veremos que la mayoría son tecnológicas, como Google, Microsoft, o están relacionadas con las inversiones como Goldman Sachs o BlackRock. Pero veamos qué pasa con las otras empresas y con el mercado laboral en general. Y para eso vamos a ver algunas estadísticas de la Oficina de Estadísticas Laborales. Esta oficina publica un reporte todos los meses que contiene todos los datos sobre el empleo. En el informe de diciembre se reportó que en Estados Unidos hay casi 160 millones de personas que tienen empleo, por lo que esas 159.000 personas que fueron despedidas en el sector tecnológico en todo 2022 serían solo el 0,09% del total de las personas que trabajan. Es decir, la crisis que atraviesa el mundo tecnológico parece no estar relacionada con el resto del mercado de empleo hasta ahora. De hecho, la cantidad de personas empleadas según el mismo reporte de diciembre de 2022 aumentó en 717.000. Ahora bien, en ese reporte hay un dato aún más interesante, y es las razones por las cuales las personas que buscan empleo están desempleadas. La Oficina de Estadísticas Laborales diferencia a aquellas personas que están sin trabajo porque fueron despedidas de aquellas personas que están sin trabajo porque decidieron renunciar. Y allí vemos que la cantidad de personas que está desempleada porque es despedida en general está disminuyendo, ya que en diciembre de 2021 la cantidad era aproximadamente 3 millones y en diciembre de 2022 esa cantidad bajó a 2,6 millones. Además, la cantidad de personas que renunciaron a su trabajo aumentó de 725.000 en diciembre de 2021 a 825.000 en diciembre de 2022, lo que significa que las personas renuncian para cambiar de empleo porque creen que pueden conseguir uno mejor. Esto significa que, en general, cada vez está habiendo menos despidos y las personas aún tienen confianza en que pueden conseguir un trabajo mejor, y por eso renuncian. Eso no suele ser así en una crisis, ya que en las crisis en general aumenta mucho el nivel de despidos porque las empresas recortan personal y el nivel de renuncias disminuye o aumenta muy poco en relación a los despidos, ya que las personas tienen menos confianza en poder encontrar otro trabajo y por eso se aferran al trabajo que tienen. Este gráfico nos muestra qué pasó en una recesión real, como la crisis de 2008, y vemos con claridad cómo la cantidad de personas que son despedidas aumentan mucho más rápido que la cantidad de personas que optaron por renunciar a su trabajo. De hecho, en 2009 la cantidad de personas sin trabajo por ser despedidas llegó a casi 10 millones, mientras que hoy es de 2,6 millones como vimos antes, prácticamente un 25% respecto de la crisis de 2008. Todo esto nos muestra que el mercado laboral de Estados Unidos, en general, está bastante sólido. Y para confirmar esto podemos ver el nivel de desempleo, que mide el porcentaje de personas sin empleo que está buscando uno, en relación a la suma de estas más las que ya tienen uno. Este gráfico muestra el porcentaje de desempleo en Estados Unidos para todo el año 2022. Y como vemos, el desempleo cayó a lo largo del año del 4% en enero de 2022 a un 3,5% en diciembre de 2022.
De cualquier forma, cabe aclarar que la caída en el desempleo fue más que nada a comienzos de año y que luego se estabilizó en niveles de entre un 3,5 y un 3,7%. Esto nos dice que, aunque hoy está en un muy buen nivel, está estancado, por lo que el aumento en el desempleo podría ser el próximo paso. Hasta ahora hemos dado datos que, salvo para la industria de la tecnología, demuestran que el mercado de empleo de Estados Unidos está muy sólido. Pero hay otro dato importante que vale la pena analizar y que ayuda a confirmar los datos que vimos anteriormente, y es la cantidad de tiempo que puede tomarle a una persona encontrar un nuevo trabajo para reemplazar el que perdió. Este gráfico muestra el tiempo que una persona en Estados Unidos puede tardar en conseguir un empleo, y actualmente ese valor está en 8,9 semanas, es decir, un poco más de 2 meses. Pero en el peor momento de la crisis de 2008, ese valor estaba en casi 25 semanas. Además, desde la crisis del COVID en 2020, ese valor ha estado cayendo, aunque en los últimos meses se ha visto una leve subida como muestra el gráfico. Ahora bien, seguro que 2 meses es mucho tiempo de espera sin un trabajo para cualquier persona, y más todavía si esa persona no tiene ahorros de emergencia o si es madre o padre soltero. Pero comparativamente con otros periodos de crisis como el COVID o la crisis de 2008, es un valor muy bajo. Además, la mayoría de los países del mundo permiten solicitar un seguro de desempleo, que es como un salario que el Estado le paga a la persona que está sin empleo hasta que pueda conseguir uno. Y en la mayoría de los estados de los Estados Unidos, ese seguro cubrirá aproximadamente el 40% de los ingresos que tenía antes de quedarse sin trabajo. Si eres una de esas personas que se quedó sin trabajo y estás buscando uno, puedes ingresar al sitio fileunemployment.org, donde encontrarás toda la información que necesitas para aplicar a este seguro de desempleo. Ahora sabemos que el mercado del empleo actualmente se encuentra firme, pero ¿qué podría pasar con el empleo en los próximos meses? Bueno, una encuesta realizada entre varios expertos en economía arrojó como resultado que la tasa de desempleo podría aumentar a un 4,6% en 2023, y por eso será importante que hagas un seguimiento de tus gastos con mucho cuidado para poder ahorrar y tener dinero suficiente como para cubrir 2 o 3 meses de gastos. Pero más allá de la opinión de los economistas respecto del empleo, hay otros indicadores que también nos pueden mostrar que las empresas y las personas se están preparando para una crisis, y ahora veremos alguno de ellos. El primer indicador que les mostramos se llama Índice de Confianza del Consumidor, que mide el grado de optimismo que los consumidores sienten sobre la evolución de la economía y sobre su situación financiera personal. Cuando la confianza del consumidor es alta, las personas se animarán a gastar más dinero porque creen que la economía está bien, y eso hace que aumenten las ventas de las empresas y la economía mejore aún más. Por el contrario, cuando la confianza del consumidor es baja, las personas deciden gastar menos dinero porque creen que viene una crisis, y eso hace que las empresas vendan menos y la economía empeore. Este gráfico nos muestra el índice de confianza del consumidor para Estados Unidos entre 2006 y enero de 2023. Si miramos el periodo correspondiente a la crisis de 2008, veremos cómo la gente estaba asustada por la crisis y por ello la confianza del consumidor bajó muchísimo. También pasó durante la pandemia, donde en los primeros meses se vio una caída en la confianza del consumidor producto del miedo al coronavirus. Ahora, estamos viendo que durante 2022 esa confianza ha caído, y por más de que estamos aún lejos de niveles como la crisis de 2008, que el índice de confianza del consumidor esté cayendo indica que las personas poco a poco van teniendo más miedo a la crisis. Otro indicador que podríamos ver es el índice de confianza empresarial. Este índice mide la confianza de las empresas en la economía mediante otros indicadores como pueden ser los niveles de producción, los niveles de inventario o los niveles de empleo. Por ejemplo, si las empresas están produciendo mucho, generando mucho inventario y tomando mucho personal, es porque los empresarios creen que la economía mejorará y se están preparando para esas mejoras futuras. Por el contrario, si las empresas fabrican cada vez menos o despiden gente, es porque se están preparando para que la economía empeore. Este gráfico nos muestra cómo evolucionó el índice de confianza empresarial desde 1980 hasta la actualidad. Ahí podemos ver cómo cae este índice tanto en la crisis del 2000 como en la del 2008. Y si miramos el año 2022, vemos que, sin llegar aún a los niveles de la crisis de 2008, el nivel de confianza de los empresarios en la economía viene cayendo. Entonces, si vemos esos indicadores, podemos concluir que, por más que aún el mercado de empleo esté sólido, es probable que en el 2023 la situación empeore y tanto las personas como las empresas se están preparando para eso. ¿Y qué es lo que hacen las empresas y las personas para prepararse para una crisis? Bueno, básicamente hacen lo mismo.
recortan sus gastos y aumentan sus ahorros. De hecho, para el 53% de los estadounidenses, el ahorro es una prioridad en 2023 según una encuesta realizada por Affirm, una empresa financiera que ofrece pequeños préstamos de corto plazo a consumidores. Y para una persona recortar sus gastos simplemente implica gastar menos dinero. Pero en el caso de las empresas, ¿cómo hacen para recortar sus gastos? Bueno, una de las formas de recortar gastos es justamente la que estuvimos viendo al comienzo de este vídeo, es decir, despidiendo personas. Pero esa no es la única forma de ahorrar dinero para las empresas. Veamos algunos ejemplos. En el caso del negocio minorista, las tiendas que venden al público, muchas empresas están decidiendo cerrar sus locales preparándose para una caída en las ventas producto de la crisis. De hecho, ya hemos hecho un vídeo mostrándote algunos casos de empresas que han cerrado locales en los últimos 2 años. Otras empresas del sector minorista están decidiendo comprar menos cantidad de productos para vender, con el objetivo de ir deshaciéndose de su inventario actual y tener niveles de inventario más bajos, acorde a una crisis. Y ese es otro tema del que también hablamos durante el 2022, cuando analizamos los casos de Walmart y otros minoristas. Es decir, ya venimos hablando de todas estas decisiones que las empresas están tomando para bajar sus costes a lo largo de todo el 2022. Y por más de que aún no estemos en una profunda crisis, todas estas son señales que se están viendo en la economía de que algo no está funcionando bien. Por eso este 2023 probablemente será un año para ahorrar la mayor cantidad de dinero posible, reducir los gastos y trabajar lo más duro posible para volverse extremadamente valioso y no perder tu trabajo. Especialmente porque, como vimos, las expectativas son de que la economía empeore y haya más despidos. De hecho, el propio presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que la lucha contra la inflación puede causar una recesión. Y según John Williams, un alto funcionario de la Reserva Federal, la lucha contra la inflación podría durar hasta 2024. Esto es porque la inflación se genera cuando el gobierno imprime dinero de más, y durante los últimos años, especialmente durante la pandemia, el gobierno de Estados Unidos ha emitido muchísimo dinero, como podemos ver en este gráfico. Ahora, para bajar esa inflación, se debe retirar todo ese dinero de la economía, lo que toma realmente mucho tiempo. Y para hacerlo, la Reserva Federal aumenta la tasa de interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Los bonos del Tesoro son una herramienta que el gobierno usa para pedir dinero prestado a los inversores, y la tasa de interés es la ganancia que el gobierno le paga al inversor por prestarle ese dinero. Al aumentar la tasa de interés, que subió desde un 0,25 a un 4,5% en 2022, los inversores deciden prestarle su dinero al gobierno de Estados Unidos en vez de invertirlo en las empresas, y así quita dinero de la economía. Y eso hace que las empresas tengan menos dinero y, por lo tanto, no puedan seguir creciendo. Además, al aumentar la tasa de interés de los bonos del Tesoro, también aumentan las tasas de interés que los bancos cobran por prestar dinero a las personas, por lo que la gente tampoco puede tomar préstamos para comprar cosas. Es decir, el efecto de la lucha contra la inflación es que la economía empeora. Entonces, si tenemos otro par de aumentos en las tasas de interés de los bonos del Tesoro en 2023, las cosas podrían empeorar mucho, y es por eso que será muy importante ahorrar más dinero este año y estar un poco más preparado para tener al menos 2 o 3 meses de ahorros de emergencia, o tal vez 5 o 6 meses si crees que las cosas van a empeorar mucho. La crisis en algún momento pasará y el país volverá a crecer. Solo hay que estar preparado para enfrentarla. Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Le dieses a like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.